Ejemplo más. Un sistema con un grado de libertad. Me dio tiempo a poner las ecuaciones, pero vamos a ponerlo otra vez. Sistema con un alambre parabólico. Luego le haremos una perrería. Cambiamos la forma del alambre, la ponemos circular y ya veréis como lo que hago aquí en cartesianas ya no es posible. Tendremos que trabajar en polares. Pero bueno, eso más adelante. O sea que tenemos un alambre, que nos dicen, colocado en un plano vertical, bajo la acción de la gravedad, uniforme, y tenemos pinchado, nos dicen la forma del alambre. Pues por ejemplo, más sencillo, si yo llamo aquí, coloco el alambre, este es el plano XY, pues por ejemplo, y igual a x cuadrado. Tened en cuenta que esto realmente es y1 por x al cuadrado, y este 1 tiene dimensiones. Y unidades, por supuesto. Lo que no podemos tener es x es en metros, ¿no? En el sistema internacional sería metros cuadrados y a la izquierda en metros. Quiere decir, ahí hay un 1 que está multiplicando y que tiene unidades en el sistema de metros a la menos 1. Normalmente en los enunciados pues se suele poner, para ir rápido, pues todo expresado en el sistema internacional. Y entonces ya uno sabe, digamos, que x va a estar en metros y en metros, por lo tanto ese 1 que está multiplicando tiene que tener unidades del... ¿De acuerdo? Con eso ya no hace falta tanto rollo. ¿Bien? Si no, tendría que poner, naturalmente, otra opción. Si no pongo esta frase, no me queda más remedio que decir que la forma sería... Esto sí, una de las dos versiones. O bien digo esto, o bien lo expreso de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Vale, muy bien. Bueno, tenemos la forma del alambre, que es igual a x al cuadrado, y está pinchada, o pincha una bolita, que vamos a considerar puntual, de masa m, sin rozamientos, ¿no? O sea, las condiciones es sin rozamiento de ningún tipo, ni con el aire, ni con el alambre, sin rozamientos, y gravedad uniforme. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos piden estudiar este sistema. Este sistema, en principio la bolita tendría en el plano 2 grados de libertad, podría ocupar cualquier punto del plano, pero al obligarle la ligadura, el alambre, a seguir el alambre, pues le estamos restando 1. Fijaos que esta sería la forma de expresar la ligadura en un sistema holónomo, como sería este. ¿De acuerdo? Muy bien. Es decir, que de 2 grados de libertad en el plano, menos una ligadura, 1 grado de libertad, una ecuación del movimiento. Ligadura, el alambre, pues tendríamos que ser alambre. Una ecuación del movimiento. Bueno, eso se le
Ya simplemente de mirar esto, cómo va a moverse, si nosotros sabemos cómo es x, si estamos trabajando en cartesianas, x en función del tiempo, efectivamente, de la ligadura ya sabemos dónde se encuentra y. Por lo tanto, es evidente, ¿no? Necesitamos una ecuación del movimiento, ya veremos cómo expresamos, lo voy a hacer en función de x, porque estamos en coordenadas cartesianas. Estamos en un sistema de referencia inercial, vamos por aquí, ¿no? Viéndolo. Y, a ver, leyes de Newton, tendríamos diagrama del cuerpo libre. Para la bolita. Entonces tendríamos aquí, en una situación genérica, pues teníamos el peso y la fuerza normal que ejerce el alambre sobre la bolita. Es decir, que tendríamos N más mg cartesianas, si utilizamos esto, ¿no? En cartesianas tendremos la componente x y la componente y de la segunda ley de Newton, y lo que teníamos pues era, si uno mira esto y pone aquí los ejes superpuestos para ayudarse, x e y, ¿no? Tendríamos entonces para la componente x, la componente x de la normal, el peso nada n por x. La componente y tendríamos ni menos mg igual a m por ahí, y eso fue lo que teníamos la semana pasada. Es decir, que teníamos aquí como incógnitas, pues estamos viendo en principio pues, nx, ni, x e y a través de la aceleración. ¿De acuerdo? 4, 2, difícilmente, salvo que, claro, tengamos en cuenta cómo es. Es decir, que nuestro objetivo es una ecuación escalar, ¿eh? Ese es el objetivo. En x lo voy a poner, podría ser en y. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una ecuación adicional que era que y es igual a x al cuadrado. Fijaos que con esto ya tengo relacionado si ax es... x punto. Y esto es m y punto. ¿De acuerdo? Pues una de las cosas que podemos hacer es eliminar y. ¿Verdad? ¿Cómo podemos eliminar y o ponerlo? Eliminar significa ponerlo en función de x. Ahí tenemos la derivada segunda. Con respecto al tiempo 2 veces. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo es la derivada primera y luego hacemos la derivada segunda. Es decir, que y punto, ya tendremos aquí, ¿no? Necesito y punto. Bueno, si uno se fija en esto, lo que tenemos es simplemente que aplicar la regla de la cadena, ¿no? Es decir, que la dependencia temporal en y viene a través de x, de tal manera que lo que tendríamos aquí es 2x por x punto, ¿no? Eso es en y punto. Si ahora vamos a y punto, pues tendríamos que derivar con respecto al tiempo todo esto. ¿Y qué es lo que tendríamos? Fijaos que el tiempo está aquí metido y aquí metido, tanto en un término como en el otro. Es decir, que tenemos el producto de dos funciones que dependen del tiempo. ¿Qué es lo que tendríamos? Bueno. A ver, para primero. 2, bueno, 2 nada, y 2, ¿qué tenemos? 2x punto por x punto más 2 veces, bueno, o podía coger y sacar factor común 2, ¿y qué es lo que tendríamos? 2x
x punto punto. Es decir, ¿de acuerdo? Bueno, ya con eso la ecuación para i, ni menos mg igual a mi punto punto, la puedo expresar. O sea que tendríamos nx, x punto punto, ni menos mg, bueno, 2 por todo esto. 2 m x punto al cuadrado más x. ¿De acuerdo? Bueno, aún así, todavía no lo tenemos cuadrado el asunto por una razón, que tenemos nx y ni. Ahora aquí tenemos nx, que dependerá del tiempo, ni, que depende del tiempo, y x, que depende del tiempo, efectivamente. 3, pero tengo solo 2 ecuaciones. Claro, pero la forma no son independientes, la ligadura no son independientes nx y ni. Tiene que ser normal al alambre. ¿De acuerdo? De tal manera que uno podría decir, bueno, que sea normal al alambre de dos maneras que son equivalentes. Sí. Pues vuelve a repetir por qué la derivada de i da 2x por la derivada de y. Parto de la ligadura, la relación entre y x al cuadrado, y igual a x al cuadrado, y x, esa es la relación, me lo dice el problema. O sea que la ligadura la tenemos ahí. Claro, pero yo en la ecuación tengo y la derivada segunda de y. Si quiero ponerlo, expresarlo en función de x, pues tendré que derivar con respecto al tiempo, claro, naturalmente. Hasta 2 veces está la derivada segunda, pues nada. Sin ponerse nervioso, la derivada de y con respecto al tiempo, ¿dónde me aparece? Aquí. Y depende del tiempo, porque x depende del tiempo. Bien fácil. ¿Bien? Vale, intentad comprenderlo. Sí, sí, Francisco, dime. Lo que no entiendo es cuando lo pasas a i punto punto, la derivada de i punto respecto al tiempo. Aquí tengo i punto punto y tengo el producto de 2, una constante, por una función que depende del tiempo, que es x, por x punto, que también es la derivada primera de x, con respecto al tiempo, también depende del tiempo en general. Entonces tengo, eso es como si yo te digo, derívame, si h de x es f de x por g de x, ¿no? Imagínate, estoy ahora en matemáticas y me dicen, dígame. No, pues es un producto, simplemente la derivada de f con respecto a x por g sin derivar más h, más g por la derivada de f con, no. Y eso es lo que he hecho. Si uno, claro, esto es lo que hace uno de las matemáticas, no siempre lo. Ahora es simplemente pensar que estas cosas tienen sentido físico, son magnitudes físicas. Entonces tenía ahí tenía 2x por x punto. Bueno, pues a derivar 2 veces la derivada del primero con respecto al tiempo es x punto, por el segundo sin derivar, x punto. O sea, 2 veces x punto al cuadrado. Más, ahora tengo lo otro, 2x por x punto punto, porque es la derivada con respecto al tiempo de x punto, hasta la derivada segunda. Ya lo tenemos, ya tenemos y punto punto, que es lo que tenía, la derivada segunda de y, ya podemos sustituir en las ecuaciones. ¿Bien? Bueno, vamos a borrar aquí. Vale, pero ahora lo que estaba diciendo es que tengo 2 ecuaciones, pero sigo teniendo 3 incógnitas. Pero efectivamente, aquí en el dibujo uno está viendo que la dirección en la que está actuando la normal es perpendicular al alambre, en ese plano. Bueno, ¿cómo podemos, decía, cómo uno lo puede ver de dos maneras? Es lo mismo, ¿eh? Bueno, uno podría buscar un vector que fuese
de esta manera, o bien de esta manera, y entonces el producto escalar de n por este vector, si yo cojo vector n, multiplicado escalarmente por este vector, como lo llamamos, como queráis, ¿de acuerdo? Tangente. Esto tiene que ser igual. Bueno, en definitiva, ¿cómo consigo yo un vector tangente? No tiene por qué ser unitario, por eso no le he puesto gorrito. Pues uno puede pensar físicamente o matemáticamente, físicamente, tendríamos la velocidad. Eso significaría, ¿no?, que se tiene que cumplir, vamos a poner aquí, se tiene que cumplir pues, por ejemplo, la velocidad es tangente a la trayectoria es el alambre, ¿y esto qué significaría? Pues nx por la componente x de la velocidad por x punto más ni por la componente y de la velocidad y punto igual a 0. O bien uno puede decir, hombre, yo sé un vector que sea tangente al alambre. Pues uno busca la pendiente, ¿no? O bien que n por el vector de componentes 1 por x más 2x por y igual a 0. Claro, la pendiente de esa curva de la parábola es 2x. Por lo tanto, estoy pensando en la forma paramétrica de esa curva. ¿Qué es lo que tendríamos? O sea, la forma paramétrica, ¿no? Tendríamos un r, que voy a poner que dependa de x. Tendremos... ¿qué es lo que tenemos? Para x al cuadrado. Esa es la forma de la parábola. Para que sea un vector tangente, lo cual quiere decir que ahí lo que estoy poniendo entre paréntesis separado con coma es para poner la componente x, la componente y. Tendremos 1, 2x. Este vector es tangente al alambre. Por lo tanto, multiplicado escalarmente por n, tiene que ser 0. Bueno, veréis cómo lo de arriba y lo de abajo tiene que ser lo mismo, porque, claro, si la velocidad es tangente a la trayectoria, fijaos qué es lo que tengo yo aquí. Teníamos nx por x punto más ni por y punto, pero ¿cuánto vale y punto? Lo he hecho aquí hace un momento. 2x x punto. Y esto es igual a 0. Tiene que ser igual a 0. Si saco factor común x punto, pues lo que tendríamos es nx nx más 2x ni por x punto igual a 0. Y esto se tiene que cumplir para cualquier velocidad, para cualquier x punto. Por lo tanto, es decir, que tenemos
tenemos la misma ecuación, por supuesto. Es decir, que me da igual que penséis, ¿no?, en un vector tangente al alambre en X que naturalmente en T, porque X depende de T al final, da igual. Bien, es decir, que tenemos otra ecuación, ¿no? Es decir, que realmente tenemos un sistema de 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Teníamos y en X un sistema de 4 ecuaciones, 2 diferenciales, 2 algebraicas, las 2 de abajo, no aparecen derivadas en las de abajo, ¿verdad? Y lo que hemos hecho, lo que iba haciendo paso a paso, era eliminar, para quedarme con una ecuación, en X de t, que me describa el movimiento. Bueno, ya vimos que habíamos eliminado, habíamos llevado esto para aquí, ¿no? Entonces nos quedaba aquí, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos nx, mx punto punto, teníamos ni, paso el peso a la derecha, mg, más 2 veces m, x punto al cuadrado más x punto punto. Y luego tenemos naturalmente nx más 2x ni igual a 0. ¿Qué voy a hacer? Pues simplemente sustituir ahí, y entonces tendré una ecuación simplemente en x y sus derivadas, ¿no? Sustituyendo. Tenemos entonces, a ver, tenemos nx, mx punto punto, más 2 veces x, ni, mg, dos m, bueno, si lo ponemos un poco agrupado esto, fijaos que tenemos aquí m y tendremos 1 más, tengo aquí un término y tengo aquí, perdón, no sé. ¿Dónde? Un segundo. No, aquí 2x por ni. Hombre, ¿cómo va a ser un más? ¿Lo veis? Si uno piensa en las dimensiones, dice, eso no tiene por dónde agarrarse. ni es lo único que teníamos por ahí, 2x mg. Es decir, que estoy ahora agrupando, vamos a ponerlo lentamente. Otro mx. Bueno. Y agrupando tendríamos
es independiente de la masa. Uy, qué cosa. Uy, ¿dónde está? Aquí abajo. Y esto habría que integrarlo con el ordenador si lo queremos exacto. O sea, con el ordenador si lo queremos poder llegar a una solución, no exacto, una solución numérica. Con las condiciones iniciales. Pues, por ejemplo, si parte, que parta, pues yo qué sé, desde x igual a menos 1 metro, ¿no? Y desde el reposo. Eso implica que x punto es igual a 0. Ya tenemos aquí dos, una para x y otra para x punto. Y ya está, se le mete en el ordenador y ya veréis el próximo día cómo le podemos meter solo esta. O bueno, uno diría, ¿no le podrías meter las 4? Sí, también, al final. Pero primero, digamos... ¿Por qué? Porque con esto ya puedo estudiar cosas. Lo voy a dejar caer. Hay un capítulo que es ahí, hacer lineales las ecuaciones del movimiento. Cuando tenemos posiciones... Por cierto, ¿cuál es la posición de equilibrio? Hombre, uno dirá, no hay que matarse, x igual a 0, ¿no? Pero la ecuación tiene que representar eso. Fijaos que esto tiene toda la información. ¿Qué significa una posición de equilibrio? Que si tú dejas en esa posición, en este caso la bolita, el sistema, la bolita, en reposo, se queda en esa posición. Bueno, ¿qué significa que esté, si yo lo dejo en reposo, que x punto sea 0, ¿no? Es decir, que este término no lo tendríamos. Tendríamos 1 más 4x al cuadrado cuando para que x se cumple que x punto punto, la aceleración, sea 0. ¿No? Para que sea una posición de equilibrio, repito, yo dejo el sistema, la bolita, en esa posición con velocidad 0. Para que sea una posición de equilibrio, la aceleración se tiene que quedar ahí, la aceleración tiene que ser también 0, ¿no? Es decir, que de esta ecuación una sola posición de equilibrio. ¿No? Uno dice, bueno, lo veo más fácil en el dibujo, pero yo lo estoy haciendo adrede, a propósito, para que os deis cuenta de que la ecuación contiene toda la información acerca del movimiento. Y ahora os podéis imaginar que habrá movimientos que no son tan fáciles de ver como este, ni muchísimo menos. Entonces, si tú tienes las ecuaciones o la ecuación del movimiento, podrás llegar a saber todo eso. Si tenemos una posición de equilibrio, puede ser, ya veréis más adelante, que puede ser una posición de equilibrio estable o inestable. Es decir, que una vez que tenemos posiciones de equilibrio, alguna, uno
vamos a buscar a ver si ese equilibrio es estable, es decir, que si yo lo saco ligeramente de esa posición al cuerpo, que es lo que va, y lo suelto, ¿qué es lo que va a intentar hacer? Volver a la posición original. Eso sería una posición de equilibrio estable. Una posición de equilibrio inestable es que yo lo desplazo ligeramente de esa posición de equilibrio y el cuerpo o el sistema tiende a alejarse de la posición de equilibrio. Eso sería una posición de equilibrio inestable. Y naturalmente está el caso tercero, más raro, aunque no os creáis, que si yo lo saco ligeramente de la posición de equilibrio, y ligeramente significa infinitesimalmente, entonces no tiende ni a alejarse ni a acercarse. Eso sería una posición de equilibrio indiferente. En el caso del alambre parabólico, solo tendría que hacer un alambre en el cual fuese, por ejemplo, a la cuarta potencia, es decir, lo estoy aplanando por abajo, y eso ya sería, uno diría, tienes un movimiento muy bonito también, ¿no? No como del mismo estilo, pero la posición x igual a 0 es una posición de equilibrio indiferente, estrictamente. Uno diría, hombre, si haces un desplazamiento finito, verás cómo vuelve, sí, pero matemáticamente es un desplazamiento infinitesimal, ligero. Bien. Bueno, pero aquí también podríamos sacarle, voy a hacerlo ligeramente así de palabra, adelantándome un poco a ese capítulo, al de las oscilaciones, ¿no? Veis que no estoy escribiendo, simplemente, bueno, he escrito algo acerca de la posición de equilibrio, he comentado la estabilidad. Claro, si tengo una posición de equilibrio estable, como es este el caso, ¿no? Raca, ¿no? Pues entonces va a haber oscilaciones. ¿De acuerdo? ¿Serán armónicas o no armónicas? Pues depende de si la ecuación del movimiento es una ecuación del movimiento de tipo armónico, cosa que en este caso ya uno ve este tocho y dice, pues no va a ser, ¿no? Va a haber oscilaciones, pero no son armónicas, porque para que fuesen armónicas tendría que ser una cosa como x punto punto más algo por x igual a 0. Eso sí sería armónico. Con ese algo positivo, no negativo, positivo. Entonces, esa es la ecuación precisamente del bloque unido al muelle. Y uno diría, pues, si yo tengo este algo, por supuesto, tendría como es el periodo de oscilación para esa oscilación armónica. Efectivamente, en nuestra ecuación aquí está, veis que la forma no es así, ¿no? Tenemos aquí un 1x punto punto y un 2xg, pero tengo este término y el 4x cuadrado por x punto punto que estrictamente me rompen que sea una oscilación armónica. Pero, ahora viene lo bonito, si los desplazamientos en torno a la posición de equilibrio estable son pequeños, ese pequeño habrá que cuantificarlo. Cuantificarlo significará en esta ecuación que yo puedo despreciar los términos no lineales frente a los lineales, es decir, puedo despreciar este término y este término. ¿Por qué? Hombre, porque si estoy en torno a la posición de equilibrio, cerca de x igual a 0, el x al cuadrado tiende a 0. Es decir, que lo desprecio frente al 1. Y en este caso, pues tengo una cosa parecida. Tengo el x punto, claro, si lo desplazo ligeramente la velocidad va a ser muy pequeña, de tal manera que yo puedo despreciar este término frente a los demás. Es decir que veréis cómo vamos a hacer sistemáticamente, en varios problemas, cómo es esa, es decir, hacer lineal la ecuación del movimiento cuando haya oscilaciones, hombre, podría ser así nada, pero es cuando haya oscilaciones, y entonces nos quedaría aproximadamente x punto punto más 2g por x igual a 0. Aproximadamente, si queréis. Si se mueve cerca de la posición de equilibrio. Esta es la ecuación aproximada. Claro, si yo veo eso, estoy adelantando para lo que veremos con el ordenador el viernes.
si yo veo, digo, si tenemos eso, ¿cuál sería el periodo de oscilación? Pues uno diría, hombre, si yo tengo para el bloque unido al muelle una cosa como menos K dividido por M por X, estoy poniendo para que uno tenga un modelo, ¿no?, sencillo, y uno dice, en este caso, esto era la frecuencia angular al cuadrado, la frecuencia natural de oscilación al cuadrado, pues entonces tendríamos que claro, este papel, ¿quién lo juega? 2G. Es decir, que tendríamos ahí que el periodo sería 2pi dividido por la raíz cuadrada de 2G. Cuidado, que el 2S tiene dimensiones, ¿Qué dimensiones tiene ese 2? Metro a la menos 1. Hombre, si T es tiempo, G es L por T a la menos 2, pues ese 2pi es adimensional, en radianes. No me queda más remedio que ese 2. Fijaos cómo ese 2, del 1, ¿de dónde viene eso? Del 1 ese del principio. ¿De acuerdo? Si yo ahí hubiese puesto, en vez de I igual a X al cuadrado, hubiese puesto, yo qué sé, igual a lambda X al cuadrado, veríais cómo ese lambda lo llevo arrastrando por todos los lados y me aparece ahí al final. ¿De acuerdo? Bueno, la apuesta es, el próximo día, calcularemos el periodo a lo bestia, para coger distancias alejado de la posición de equilibrio. Y veremos cómo es el periodo, lo calcularemos con el ordenador. Haremos esa condición inicial cada vez más pequeña, cerca del 0, y veréis cómo el periodo va tendiendo a, y la apuesta es, 2pi dividido por 2g, raíz cuadrada de 2g. Si la física funciona, el ordenador me tiene que ir dando eso. Pero eso el próximo día con el ordenador. Bueno, he ido rápido, no os preocupéis. En ese capítulo veremos más lentamente con otros ejemplos lo que estoy intentando decir ahora. Bueno, pues esto es lo que tenemos como un sistema. Ah, bueno, y uno diría, pero ¿y la normal? Es decir, la fuerza de ligadura, ¿cómo? ¿Habéis visto? La fuerza de ligadura, en principio no es lo que me interesa a mí, pero bueno, nos la pueden preguntar. Si yo ya he resuelto la ecuación del movimiento, a mano o a máquina, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Pues nx igual a 2x punto, 2mx. No, 2m no. Tengo la masa, x lo tengo, derivo 2 veces con respecto al tiempo y ya sé dónde, lo que vale para cualquier tiempo en x. Y para ni, pues os podéis imaginar que era lo que teníamos, mg más mi punto punto, toda la expresión correspondiente a i punto punto. Es decir, que de aquí sacaríamos en x y en y, sacaríamos. ¿Cómo es la norma? Y una pregunta que nos podemos hacer es precisamente cuánto vale la fuerza que ejerce la bolita sobre el alambre cuando pasa por la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Esa pregunta que uno diría, bueno, no tiene solución exacta, tiene solución exacta. Pero eso ya lo veremos, lo utilizaré en otro problema. Si nosotros tenemos la solución en el ordenador, es tan simple como ver cuánto tiempo tarda en pasar por el 0 y meterlo en la aceleración y ya está. ¿Alguna duda? Es decir, que se le puede sacar mucho partido a si se romperá o no se romperá, me dicen, el alambre solo aguanta tanto. Pensad lo que os dije el día pasado, cómo si añadimos rozamiento seco, lo cual hace más divertido el asunto, ¿en qué posición para la bolita en el alambre? Porque eso es lo que pasa en realidad, ¿no? Y si encima le meto el rozamiento con el aire,
también. Entonces tendríamos ya el modelo completo. Pero bueno, si me olvido del aire, entonces lo que tenéis que pensar es naturalmente que tengo en el diagrama del cuerpo libre N, y luego tendré una fuerza en la dirección tangencial, o bien hacia arriba o bien hacia abajo, en esa posición genérica, dependiendo de hacia dónde se está moviendo. Si la velocidad es hacia arriba, se está moviendo hacia arriba, pues entonces tendríamos la fuerza de rozamiento cinética, porque hay desplazamiento de la fuerza. Claro, llegará un momento en que la velocidad se hace cero, se para, ¿no? Entonces, cada vez que se pare, uno tendrá que analizar si puede ponerse otra vez en movimiento. ¿Con qué? Con la fuerza de rozamiento estática. Entonces, a mí me tienen que dar, naturalmente, cómo es el mu cinético y el mu estático. Pensadlo para el viernes un poco. Pero en definitiva es añadirle, naturalmente, tendríamos, si tenemos rozamiento cinético, esta fuerza de rozamiento cinética en magnitud, ¿cuánto valdría? Tanto en una como en otra. ¿De acuerdo? Pero ya digo, cada vez que se pare, hay que ir viendo si se vuelve a poner en marcha o no. Es decir, si la fuerza de rozamiento estática es suficientemente intensa para poder dejarlo en esa posición. Bueno, pero ahora pasamos a otro asunto. Esto es al tema 2. Bueno, al tema 2